Diseño sísmico de columnas en concreto armado. Hoy estamos 20 de septiembre de 2018. Veremos dentro de generalidades objetivos y revisaremos la norma, el capítulo 10, lo que es flexión y carga axial, el capítulo 11, que es cortante y torsión, y el capítulo 21, que es disposiciones especiales para el diseño sísmico. Después veremos a detalle el diseño sísmico de columnas de sistemas de muros estructurales o dual tipo 1, ¿no? Veremos los requisitos y haremos un ejemplo de aplicación. También veremos el diseño sísmico de columnas de pórticos o dual tipo 2. También veremos a detalle los requisitos y un ejemplo de aplicación. Después, tal vez mañana, veremos el diseño sísmico de nudos, de pórticos o dual tipo 2, veremos el detalle y su ejemplo de aplicación, y finalmente veremos el diseño sísmico de columnas con gran carga axial. Esto ya es otra metodología realizada por los doctores Rodríguez y Restrepo, donde se basa en la determinación del momento resistente probable, ¿no?, de columnas con gran carga axial. Y haremos ejemplos de aplicación. Y terminaremos con conclusiones, recomendaciones y bibliografía. El objetivo general de la presente sesión es el diseño sísmico de columnas de concreto armado, tanto a flexocompresión como a cortante, siguiendo las disposiciones especiales para el diseño sísmico del capítulo 21 de la norma E060. Como ya les indiqué, vamos a hacer un diseño de columnas tanto en los dos sistemas iguales y de pórticos, y para ello utilizaremos un modelo en ETABS que hemos realizado en el primer curso de diseños análisis sísmico lineal elástico de estructuras, ¿no? Empecemos con la norma E060, flexión y carga axial. Las disposiciones del capítulo 10 se deben aplicar al diseño de elementos sometidos a esfuerzos originados por flexión o carga axial o la combinación de ambas. Hipótesis de diseño. El diseño por resistencia de elementos sometidos a flexión y carga axial debe basarse en las hipótesis siguientes, satisfaciendo las condiciones de equilibrio y la compatibilidad de deformaciones, ¿no? Como esta es una de las tres partes principales que debemos conocer: el equilibrio, la compatibilidad de deformaciones, y también debemos conocer nuestras leyes constitutivas. Las deformaciones unitarias en el refuerzo y el concreto deben suponerse directamente proporcional a la distancia del eje neutro, excepto para vigas de gran peralte. Bueno, en este caso influye más las deformaciones por cortante, y por eso no se cumple lo que es el teorema o las leyes de Bernoulli, ¿no? Ya son zonas que no cumplen, que las secciones permanecen planas antes y después de la aplicación de la carga, ¿no? Esos son en vigas de gran peralte, y en otro tipo de estructuras también, como ménsulas o otro tipo de estructuras. Entonces, debe emplearse un análisis que considere la distribución no lineal de las deformaciones unitarias. Acá vamos a colocar, o vamos a considerar, que la máxima deformación unitaria del concreto, esto ya lo hemos visto, es en la fibra extrema compresión, va a ser 0.003. Esta deformación unitaria del concreto es donde se produce la fractura del concreto. Ya sabemos que esto es para temas de diseño, porque realmente un concreto confinado tiene mayores deformaciones, ya lo sabemos. El esfuerzo en el refuerzo deberá tomarse como el modo de elasticidad
multiplicado por la deformación unitaria del acero, ¿no? Y para deformaciones unitarias mayores que las que correspondiente al esfuerzo de fluencia, el esfuerzo se considera independientemente de la deformación e igual a Fy, ¿no? Esto se refiere a un modelo elastoplástico, el que ya lo hemos venido aplicando para un concreto no confinado y un modelo de acero elastoplástico. La resistencia a tracción del concreto no debe considerarse para los cálculos, ¿no? Acá quiere decir que debemos despreciar la fuerza a tracción del concreto. La relación entre la distribución de esfuerzos de compresión en el concreto y la deformación unitaria se debe suponer rectangular, trapezoidal o parabólica. Bueno, esto ya bien es sabido que la norma utiliza el bloque rectangular del ACI con un esfuerzo constante de 0.85 F'C y va a tener una profundidad de A, donde A va a ser beta sub 1 por C, donde beta sub 1 va a variar dependiendo, ¿no? Si es mayor a 280 kilogramos hasta 650 kilogramos por centímetro cuadrado. No, perdón, hasta 560 kilogramos por centímetro cuadrado. Y su factor beta 1 va a disminuir desde 0.85 hasta 0.65. ¿No? Como ya lo hemos visto, para secciones a flexión y carga axial, vamos a tener nuestra columna y nuestras deformaciones unitarias, que son proporcionales a la profundidad del eje neutro. Ya lo hemos visto. Vamos a determinar las deformaciones de los aceros en función a la deformación máxima del concreto, que es 0.003, variando la posición del eje neutro. Una vez que encontremos nuestras deformaciones, podemos encontrar nuestros esfuerzos y con ello encontramos las fuerzas de los aceros. También necesitamos la fuerza de compresión del concreto y la profundidad a la cual está aplicada. Esto ya sabemos que va a variar dependiendo si esto es una sección rectangular, circular o con alas. Para finalmente hacer el equilibrio, ¿no? Y determinar la sumatoria de las fuerzas en compresión del concreto, las fuerzas ya sea de compresión o tracción del acero, para determinar nuestra resistencia axial, el P nominal. Y también determinar el momento nominal, que es multiplicar las fuerzas del acero, ya sea tracción o compresión, por la diferencia de su posición menos el centroide plástico. Y a eso se le suma la fuerza de compresión del concreto y también la diferencia de su posición menos el centroide plástico, para determinar nuestro momento nominal. Esto ya lo hemos hecho en una sesiones pasadas. Principios y requisitos generales. El diseño de las secciones transversales sometidas a flexión, carga axial o combinación de las dos debe basarse en el equilibrio, compatibilidad de deformaciones, utilizando las hipótesis anteriores. La condición de falla balanceada se produce en una sección transversal cuando el refuerzo a tracción alcanza la deformación máxima, ¿no? Eso quiere decir que nosotros podemos determinar también una profundidad C cuando se produce la falla balanceada, ¿no? Es decir, acá es la deformación del concreto y a la vez se va a producir en su acero más extremo la deformación de fluencia. Entonces, teniendo esta deformación y vamos a tener la deformación del acero, el más extremo, la deformación del concreto, vamos a poder determinar la profundidad a la cual se produce esa falla balanceada. Ya sabíamos que anteriormente para aplicar el factor de reducción de resistencia lo hacían en función a la carga axial y a la falla balanceada, ¿no? Pero ahora lo hacemos en función a la deformación a tracción del acero más alejado, ¿no?
Ahora se permite el uso de refuerzo a compresión. Bueno, esto ya sabemos que el refuerzo a compresión, bueno, en una columna, algunos refuerzos van a estar a compresión y algunos otros refuerzos van a estar a tracción. En elementos no preesforzados sujetos a flexión y flexocompresión, en los cuales la carga axial máxima o la carga última amplificada sea menor que el 10% de su resistencia axial, es decir, 0.1 F'G, debemos diseñar esta sección como si fuera una viga, ¿no? Si nuestra carga axial es mayor a este valor, ya podemos diseñarla como columna. ¿No? Entonces ya hemos visto que en columnas la carga axial máxima debemos disminuirla, ¿no? Por un factor. Aquí están 0.85 para columnas en espiral o circulares en espiral y 0.8 para columnas con estribo, ¿no? De la carga axial máxima. Debemos disminuir. ¿No? Acá dice que los elementos sometidos a carga axial de compresión deben diseñarse para el momento máximo que puede acompañar a la carga axial, ¿no? La fuerza axial amplificada y una excentricidad no debe exceder de la resistencia de diseño especificada, ¿no? Esto quiere decir que tenemos que hacer nuestro diagrama de interacción. Ahora veamos las dimensiones de diseño para los elementos a compresión, ¿no? En elementos en compresión, los límites exteriores de la sección transversal de un elemento de compresión con dos o más espirales deben tomarse a una distancia fuera de los límites extremos igual al recubrimiento mínimo, ¿no? Es el área completa de una sección de concreto armado, ¿no? Acá podemos ver que necesitamos un área de refuerzo longitudinal mínimo. El área de refuerzo longitudinal mínimo es el 1% de la sección bruta. Y el área de acero máximo es el 6% de la sección bruta. Este mínimo, o el 1%, se da debido a los efectos del trip, ¿no? Que son deformaciones que van a permanecer debido a las cargas de servicio, deformaciones permanentes a través del tiempo. Entonces, de alguna manera, colocar mayor al 1% nos va a permitir reducir ese efecto. El número mínimo de barras longitudinales debe ser 4 para estribos, ya sea rectangulares o circulares, 3 para estribos triangulares y 6 para columnas con espiral. Para la cuantía volumétrica, que ya la hemos definido también, donde la cuantía volumétrica es el volumen de la espiral o el estribo dividido entre el volumen de concreto que confina, ¿no? Esta cuantía no debe ser menor que este valor dado, ¿no? Donde la cuantía debe ser mayor a 0,45 por área bruta entre el área del núcleo, o el área del núcleo dentro del estribo, menos 1 por el F'C entre el esfuerzo de fluencia del espiral o del estribo. En lo que se refiere a cortante, bueno, esto más que todo es un diseño por cargas de gravedad, como quien dice,
o donde no afecta el sismo, es decir, fuera de la zona de rótulas plásticas, como ya sabemos, nuestra columna, digamos, viga, columna, la vamos a dividir en tres partes, ¿no? Esta zona va a ser una longitud de rótula plástica, tanto en el extremo superior como en el extremo inferior, rótula plástica. Entonces, esta zona que ven acá, la vamos a diseñar siguiendo el capítulo 21. Fuera de esa zona, es decir, acá, ya podemos utilizar todo lo que indica acá. ¿No? Acá indica que el diseño de secciones sometidas a fuerza cortante debe estar basada en esto, ¿no? Que ya sabemos que la resistencia nominal la vamos a reducir y eso debe ser mayor o igual a las cargas amplificadas, ¿no? En este caso, al cortante último. Y donde la resistencia nominal va a estar compuesta por la resistencia acortante del concreto más la resistencia acortante del acero. ¿No? Entonces nos indica que los valores de la raíz cuadrada para determinar esta resistencia, porque la resistencia del concreto la vamos a determinar según esta ecuación, 0,17 raíz cuadrada de F'C, B del alma por D, donde F'C debe estar en megapascales. Si trabajamos en kilogramos por centímetro cuadrado, este valor sería 0,53. Entonces, ese valor de raíz cuadrada no debe exceder los 8,3 megapascales. Y si queremos aplicar o incrementar esa resistencia al cortante, si tenemos una sección a compresión, como es en el caso de columnas, podemos agregarle una carga axial. Entonces, este factor, ¿no? 1 más carga axial entre 14 área bruta. ¿No? Esto debería estar en megapascales, debería emplearse, ¿no? Entonces quiere decir en newton y acá en milímetros al cuadrado, para que nos dé en megapascales esta relación. Entonces la carga axial va a producir un incremento de la resistencia al corte de nuestras columnas, pero eso solamente es en la zona donde no influye la no linealidad, ¿no? Y cuando nuestro elemento esté sometido a tracción, ya la resistencia cortante es cero, ¿no? Y también donde se producen las zonas de rótulas plásticas, o las zonas de no linealidades, la resistencia al cortante también debería ser cero. Acá tenemos otras resistencias al cortante mediante métodos más detallados, ¿no? Pero ¿para qué hacerse tanto problema, ¿no? Podemos hacer mediante este método o este método. O este método. Entonces son varias fórmulas, pero podemos aplicar estas dos simplemente. Entonces, resistencia proporcionada por el refuerzo de cortante. Los tipos de refuerzo de cortante. Podemos utilizar estribos
perpendiculares al eje del elemento, podemos utilizar espirales. También se puede utilizar refuerzo electrosoldado con alambres perpendiculares al eje del elemento, pero ese es otro tema. Y estribos con un ángulo de 45 grados. Pero lo normal son estribos perpendiculares al eje del elemento y columnas en espiral, ¿no? En los espirales. Ahora los esfuerzos de fluencia, tanto del acero longitudinal como del acero transversal, no deben exceder los 420 megapascales, ¿no? Ya sabemos que a mayor resistencia, menor ductilidad. Y nuestro acero debe ser bien dúctil. Entonces, acá indica un límite para el espaciamiento del cortante. El espaciamiento del refuerzo cortante, colocado perpendicularmente al eje del elemento, no debe exceder de D medios en elementos de concreto armado, ¿no? No debe exceder del peralte efectivo dividido entre 2, ni tampoco 60 centímetros. Bueno, esto ya es para otros temas, pero se podría decir que podemos tener un refuerzo al cortante mínimo. El refuerzo mínimo de cortante, podremos utilizar esta ecuación. Cuando se requiera refuerzo de cortante, podemos utilizar como cortante mínimo el área de corte mínimo, que va a ser igual a 0.062 raíz cuadrada de F' C, B del alma, por el espaciamiento entre el esfuerzo de fluencia del acero transversal, donde F' debe estar en megapascales. ¿No? Y para hacer el diseño simplemente utilizamos la resistencia acortante del acero, ¿no? Ya habíamos visto la resistencia cortante del concreto, ahora podemos ver la resistencia cortante del acero, que sería A sub B, que es el área del acero acortante, ¿no? Que serían los estribos, el área de los estribos, dependiendo del número de ramas, el esfuerzo de fluencia del acero transversal, el peralte efectivo entre el espaciamiento. Y acá indica que cuando se usen estribos circulares, el cortante del acero debe calcularse utilizando la ecuación donde D va a ser un porcentaje del diámetro, ¿no? Según 1133, ¿no? Por ejemplo, acá indica que para elementos circulares el área debe tomarse el diámetro por el peralte efectivo D, donde D es el 80% del diámetro, ¿no? Entonces, eso también se utiliza para determinar el espaciamiento en columnas circulares. El peralte efectivo va a ser el 80% del diámetro. Y también indica que en ningún caso la resistencia cortante del acero debe ser superior a 0,66 raíz cuadrada de F' B del alma por D. Entonces, ahora veamos las disposiciones especiales para el diseño sísmico. Entonces ya sabemos que vamos a tener distintos tipos de confinamiento. Ya sabemos que tenemos elementos de borde, por ejemplo en placas, donde deben ser debidamente confinados para que puedan deformarse en el rango no lineal, ¿no?
también en vigas, y tenemos que colocarle los ganchos sísmicos. En nuestros estribos o en nuestras grapas debe haber ganchos sísmicos. Acá indica 8 veces el diámetro de la barra, ¿no? Que es 3/8. O mínimamente 7.5 centímetros. Grapas suplementarias también debe colocarse, ya sabemos por qué, porque esto va a hacer que el concreto se encuentre más confinado, ¿no? Entonces, el coeficiente efectivo de confinamiento será mayor. ¿Se acuerdan de Mander? Ya sabemos que es una región de rótula plástica, que es donde se va a producir la no linealidad, un muro y los sistemas a fuerzas laterales. Pórticos, cuando el 80% del cortante actúa en las columnas, dual, cuando el 25%, un dual es cuando el dual, las acciones sísmicas son resistidas por una combinación de pórticos y columnas. Entonces el dual se va a dividir en dual tipo 1 o dual tipo 2. Los muros estructurales deben absorber un porcentaje mayor al 80% las placas, ¿no? Y de esa manera se considera un sistema estructural de muros estructurales. Entonces, para recordar que lo que ya sabemos, ¿no? Cuando es pórticos y cuando es un sistema dual. Pórticos el 80% en la base, del 80% de la base, del cortante en la base, lo absorben las columnas de los pórticos. Mientras que en muros estructurales el 80% lo va a absorber nuestros muros, nuestras placas, ¿no? Entonces eso va a depender, eso va a definir en qué sistema estructural estamos, ¿no? Eso lo vimos bien en nuestro curso de análisis. Ductilidad limitada, ya sabemos que son muros de concreto no confinado que tienen mallas electrosoldadas. Dentro de muros duales o sistemas estructurales de muros dual tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 es cuando el cortante en la base es mayor al 60%, ¿no? Para ser dual, y menor al 80%. Y dual tipo 2 es cuando el cortante en la base es menor al 60%. ¿No? Acá veamos los alcances, a qué se refiere cada norma, ¿no? En qué ítem vamos a diseñar. Análisis y diseño de elementos estructurales son unos requisitos generales. Debe tenerse en cuenta el análisis de la interacción de todos los elementos, ¿no? Tanto estructurales y no estructurales, que afecten la respuesta lineal y no lineal de la estructura, ¿no? En este caso se refiere a la tabiquería. Ya sabemos que los tabiques que no fueron aislados correctamente van a influir en el periodo de la estructura. Y también va a tener influencia en fallas locales de los elementos, como el caso de columnas cortas. Entonces, elementos estructurales situados por debajo del nivel basal también deben cumplir con este requisito, ¿no? Como por ejemplo los muros de sótano. También. Acá indica el concreto máximo que debemos utilizar o el concreto mínimo también, ¿no? La resistencia al concreto debe ser mayor a 210 y menor a 560. Ya sabemos que mientras más resistente sea, menor ductilidad tendrá.
Por eso no es recomendable utilizar concretos de alta resistencia en zonas sísmicas. ¿No? Cuando se utilicen concretos livianos, ligeros, al no tener carga axial, vamos a necesitar que sean bien resistentes, pero no tanto, ¿no? Entonces, la máxima resistencia que debe ser es 350. Y el acero, ya sabemos que la fluencia no debe diferir entre el esfuerzo de fluencia especificado y el esfuerzo de fluencia ensayado en el laboratorio. No debe haber una variación de 125 megapascales, más de 125 megapascales. Y su resistencia última, ya después del endurecimiento, cuando endurece, no debe ser, debe ser mayor que 1.25 veces el esfuerzo de fluencia. No puede ser menor, debe ser mayor. Los empalmes ya sabemos que debe cumplir, siguiendo el capítulo 12,